doctora, compañeros. Ahora les hablaremos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es una enfermedad definida espirométricamente por la presencia de obstrucción poco reversible al flujo expiratorio. Agrupa dos entidades clínicamente diferenciadas, la bronquitis crónica y el enfisema, que en la práctica suelen coexistir en el mismo paciente. Comparten unas características comunes como la asociación con el tabaco, la clínica de disnea de esfuerzo progresiva y la hiperactividad bronquial. Sin embargo, anatomopatológicamente están bien diferenciadas. La bronquitis crónica es una enfermedad propia de las vías aéreas, mientras que el enfisema afecta al parénquima pulmonar. El tabaco va a ser el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC, ya que el humo del tabaco produce una inflamación crónica con acumulación de neutrófilos en el pulmón. También provoca hipertrofia e hiperplasia de las glándulas secretoras de moco, constricción del músculo liso bronquial, inhibición de la función de los macrófagos, disminución de la movilidad ciliar y aumento de la resistencia de las vías aéreas. Concepto y anatomía patológica de bronquitis crónica y enfisema. La bronquitis crónica se define por tos o expectoración crónica al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. No todo paciente con bronquitis crónica va a presentar EPOC en su espirometría. Anatomopatológicamente encontramos que en los bronquios grandes puede existir hiperplasia e hipertrofia de las glándulas submucosas, con un índice de Reid, es decir, la relación entre el espesor glandular y el espesor de la pared bronquial mayor a 0.6, cuando lo normal es que sea menor a 0.25. El enfisema se va a definir por anatomía patológica. Se trata de un atrapamiento aéreo distal del bronquio terminal con dilatación anormal y destrucción de la pared alveolar. Clínicamente, los enfisematosos tienen mayor sensibilidad a la disnea. Las complicaciones como insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia respiratoria global van a aparecer en fases más avanzadas de la enfermedad. Anatomopatológicamente se pueden diferenciar tres variantes del enfisema: el centrolobulillar, el paraseptal y el panlobulillar. El enfisema centroacinar o centrolobulillar va a ser aquel que afecta a la parte central, es decir, al bronquiolo respiratorio y los conductos alveolares centrales. Este tipo de enfisema se va a relacionar con el consumo de tabaco y a menudo se asocia con la bronquitis crónica. Afecta de manera predominante a los lóbulos superiores. En relación al enfisema paraseptal, podemos decir que afecta a la parte distal del lobulillo, ductos y sacos alveolares de la periferia del acino, en relación con las bulas subpleurales, fundamentalmente en campos superiores. Es más frecuente en jóvenes en quienes se ocasiona un neumotórax espontáneo. El enfisema panacinar o panlobulillar afecta todo el acino de manera uniforme. Es típico del déficit de alfa-1 antitripsina y fundamentalmente afecta a los lóbulos inferiores. Este déficit es la única alteración genética que conduce a EPOC. La alfa-1 antitripsina es una proteína que inhibe la elastasa de los neutrófilos, la tripsina y otras enzimas. Genéticamente se hereda de forma autosómica codominante por genes pleomórficos con varios alelos situados en el cromosoma 14. Se considera normal si un paciente tiene dos genes de M y su fenotipo se denomina PIMM. El nivel protector de la enzima debe ser al menos de un 35% de su valor normal. En pacientes heterocigóticos con un alelo S y homocigóticos SS, el nivel de enzima es mayor del 50%, por lo que pueden no desarrollar la enfermedad. En los pacientes con fenotipo PIZZ hay riesgo de enfisema precoz y en heterocigotos ZM aparece enfisema en mayores de 60 años. Este déficit de alfa-1 antitripsina afecta también al hígado. Las manifestaciones hepáticas incluyen la hepatitis crónica, la cirrosis, hasta en un 40% de pacientes con fenotipo PIZZ la desarrolla en edad avanzada, y el hepatocarcinoma. En niños también se puede producir una hepatitis neonatal, que es más frecuente en el fenotipo PIZZ. Estos a su vez son más susceptibles de acabar desarrollando cirrosis juvenil. Hay que considerar la sospecha ante pacientes con antecedentes familiares de POC, enfisema en una mujer, en hombres menores de 40 años o en no fumadores.
El diagnóstico se establece por los niveles plasmáticos de alfa-1 antitripsina, que sus valores normales se encuentran entre los rangos de 150 a 350 miligramos sobre decilitro. El tratamiento consiste en la inyección intravenosa de prolastina o la terapia sustitutiva vía inhalada. En cuanto a la enfermedad hepática, debe evitarse el consumo de alcohol porque aumenta la velocidad de desarrollo de la cirrosis. El trasplante hepático puede estar indicado en niños con hepatitis neonatal o cuando evoluciona cirrosis o hepatocarcinoma. Es imposible realizar el diagnóstico diferencial del enfisema con algunas situaciones de hiperinsuflación pulmonar. Esta es mal llamada enfisema, en las que no existe una destrucción de la pared alveolar como el enfisema lobar congénito, generalmente en el lóbulo superior izquierdo, que esta es una urgencia vital que requiere una lobectomía. También tenemos el enfisema compensador del pulmón contralateral en caso de colapso, destrucción o resección pulmonar. El enfisema unilateral, conocido también como síndrome de McLeod-Sawyer-James, y el enfisema valvular o por oclusión bronquial, que este es localizado. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la bronquitis crónica es clínico y el del enfisema anatomopatológico, aunque suele establecerse por clínica y radiología compatible. Ante todo paciente con sospecha de EPOC realizaremos inicialmente una espirometría, con prueba broncodilatadora y una radiografía de tórax. El diagnóstico de EPOC requiere demostrar la presencia de una obstrucción bronquial crónica, poco reversible con tratamiento. Este hecho se confirma a través de la espirometría. La primera alteración respiratoria demostrable en fumadores, reversible tras suspender el hábito tabáquico, es la obstrucción de vías aéreas distales. Continuando con el diagnóstico, en fases avanzadas, dado el atrapamiento aéreo característico de la EPOC, hay un incremento de la capacidad pulmonar total, a expensas del volumen residual. Por otra parte, el parámetro que mejor indica la gravedad del enfisema es la capacidad de difusión pulmonar, que está en relación con la cantidad del parénquima pulmonar destruido, aunque no tiene valor pronóstico. En estos pacientes estaría indicada la realización de una tomografía computarizada de tórax para confirmar la presencia de enfisema, así como la determinación de los niveles de alfa-1 antitripsina. Continuando con el diagnóstico, vamos a ver la esadificación GOL. Esta es una nueva clasificación del 2017, en la que propone una evaluación combinada del EPOC. Por un lado, tenemos la clasificación de la gravedad de la limitación al flujo aéreo, de acuerdo al grado de la disminución del volumen expirado forzado en el primer segundo de la espirometría, otorgando lo que es un grado espirométrico GOL 1, 2, 3 y 4, según sea la obstrucción, tanto leve, moderada, grave y muy grave, respectivamente. Por otro lado, tenemos la clasificación de la gravedad de los síntomas, es decir, pacientes que presenten disnea y exacerbaciones, estableciendo los grupos A, B, C y D. Con respecto a la disnea, se puede evaluar con la clasificación modificada del Consejo de Investigación Médica o con la CAT, que son las iniciales en inglés de la prueba de evaluación del EPOC. Las exacerbaciones se pueden evaluar en función del número de episodios ocurridos en los últimos 12 meses. Es decir, tenemos de bajo riesgo exacerbado si presenta máximo un solo episodio que no conlleve a ingreso hospitalario. Y también tenemos de alto riesgo exacerbado en la cual presente uno o más episodios o solo un episodio único que lleve a la hospitalización. De esta forma, cada paciente recibe dos categorías clasificatorias, su grado espirométrico y su grupo según sus síntomas y el riesgo de exacerbador. Esta clasificación nos permite emplear para guiar el tratamiento farmacológico. Está demostrado que lo único que aumenta la supervivencia de estos pacientes va a ser el abandono del hábito tabáquico y la oxigenoterapia, siempre y cuando éste esté indicada. En cuanto al tratamiento farmacológico, aquí vamos a emplear broncodilatadores, que va a ser el pilar fundamental del tratamiento. Estos van a ser preferible
principalmente usados por vía inhalatoria. Entre estos vamos a tener el agonista beta adrenérgico y los anticolinérgicos. Estos se van a clasificar por su acción. Entonces, los agonistas beta 2 adrenérgicos vamos a tener de acción corta, con una duración que varía de 4 a 5 horas. Entre estos vamos a tener al salbutamol, al fenoterol y a la terbutalina. A los de acción larga, esta va a tener una duración de 2 horas. Entre estos va a estar el salmeterol y el formoterol. Los de acción muy larga, esta va a tener una duración de 24 horas y aquí está la indacaterol. Estos, como dijimos, generalmente se emplean por vía inhalatoria, aunque en crisis graves se pueden emplear por vía subcutánea o intravenosa, pero no es lo recomendable por sus efectos adversos. Ya. Aquí los de acción corta van a ser de elección para episodios de reagudizaciones, mientras los de acción larga son los que se emplean para una enfermedad estable. Por su rapidez de acción, los beta 2 agonistas de acción corta inhalados constituyen un tratamiento de elección para situaciones agudas. En pacientes que requieren un uso regular de broncodilatadores de acción corta, el uso de dispositivos que se asocian al bromuro dipatropio y al salbutamol tienen mayor efecto que ambos de forma aislada. Ya. Vamos a hablar sobre los anticolinérgicos. Esto igual se clasifican por su acción. Vamos a tener a los de acción corta. Vamos a tener al bromuro dipatropio, que se va a emplear cada 4 a 6 horas. Y vamos a tener a los de acción larga. Aquí vamos a tener al bromuro de aclidinio. Este se va a emplear cada 12 horas. El bromuro de tiotropio y el glicopironio. Estos se van a emplear cada 24 horas. Estos van a tener un efecto broncodilatador menos que los beta agonistas y además reducen la secreción bronquial. Se usan por vía inhalada y nebulizada, como el bromuro dipatropio, ya con efectos secundarios que pueden producir tos, midriasis, glaucoma, entre otros efectos. Ya, son el fármaco más importante para el manejo sintomático del EPOC en fase estable, junto con los beta-agonistas de acción prolongada, y además su efecto broncodilatador reduce la secreción bronquial, que esto es muy importante. Vamos a tener a las teofilinas. Estas se van a usar por vía oral a nivel ambulatorio y por vía intravenosa en las reagudizaciones. En cuanto a los corticoides, vamos a tener corticoides inhalados y corticoides sistémicos. Entre los inhalados tenemos a la budesonida, a la beclometasona y a la fluticasona. Estos van a ser empleados en la fase estable del EPOC, pero actualmente la evidencia restringe el empleo de estos fármacos. Los corticoides sistémicos, estos van a estar restringidos al manejo de las exacerbaciones. Los macrólidos a dosis baja en ciclos prolongados, el empleo de la citromicina a dosis baja, sean diarias o semanales alternas, en ciclos prolongados de varios meses podrían disminuir la incidencia de exacerbaciones en EPOC muy grave, sin que aparentemente aumente las resistencias comunitarias a macrólidos de neumococo. La roflumilaz es un nuevo fármaco para el manejo de EPOC, ya que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Aquí actúa como un antiinflamatorio bronquial, no tiene un efecto broncodilatador, pero mejora el volumen expiratorio forzado por deceso del daño bronquial inflamatorio progresivo. En un GOL 3 a 4 ha demostrado reducir las reagudizaciones en comparación con las beta 2 agonistas de acción prolongada y corticoides orales, pero no hay estudios que comparen con los corticoides inhalados. En la rehabilitación es necesario evitar el sedentarismo y realizar ejercicio físico regular. Debe recomendarse de forma generalizada a todos los pacientes con EPOC. Según las guías nacionales sobre el EPOC, la rehabilitación pulmonar en estos pacientes mejora la disnea, la calidad de vida y la capacidad de ejercicio. Además, disminuye la utilización de los servicios sanitarios y los ingresos hospitalarios. En la oxigenoterapia crónica domiciliaria incrementa la supervivencia de aquellos pacientes con EPOC en lo que esté indicada y siempre se emplea un mínimo de 16 horas, incluidas las nocturnas. En algunos pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria hipercapnia crónica está indicado la ventilación mecánica no invasiva domiciliaria durante las horas de sueño.
En el trasplante pulmonar, el efisema es la indicación más frecuente del trasplante de pulmón. Este se reserva para los pacientes menores de 65 años con EPOC muy avanzada, es decir, aquellos que presentan con un volumen expiratorio forzado menor al 25% del previsto a pesar de mantengan un tratamiento médico. En la cirugía de reducción de volumen pulmonar, se trata de un procedimiento quirúrgico en la que se reseca parte del parénquima pulmonar afectado por un efisema, con el fin de reducir la hiperinsuflación y mejorar la mecánica respiratoria. Aquí se reserva para pacientes que presenten importantes repercusiones funcionales y las afectaciones efisematosas. Esta está localizada la resección de regiones pulmonares más afectadas, ya que esto mejora la disnea y la tolerancia al ejercicio. Existen indicaciones y contraindicaciones. En las indicaciones debe ser menor a 75 años, que presenten disnea grave a pesar del tratamiento, eh, un efisema heterogéneamente distribuido con áreas de parénquima preservado, y sus contraindicaciones son lo contrario, sea mayor a 75 años, que presenten comorbilidad grave, caquexia grave u obesidad, deformidades torácicas o toracoctomías previas. Para el consumo de tabaco, que sea menor a los 6 meses y sea un efisema distribuido homogéneamente de forma difusa. Comorbilidades en pacientes con EPOC. Tenemos el tabaquismo, que provoca cáncer de pulmón, infarto agudo de miocardio, vasculopatía periférica. Tratamientos adquiridos para la osteoporosis, por ejemplo, el tratamiento con corticoides. EPOC e hipoxemia. Pueden presentar poliglobulia en estadios avanzados. Se puede encontrar anemia o caquexia. La EPOC asociado al síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño. Signos de insuficiencia cardíaca derecha en un paciente con EPOC. Se sospechará de hipertensión pulmonar. Pronóstico. El valor del máximo volumen de aire exhalado en el momento del diagnóstico y el ritmo de disminución anual del volumen de aire exhalado son los mejores índices aislados para predecir el pronóstico de un paciente estable. En cambio, la tasa de supervivencia de los enfermos con EPOC que requieren ventilación mecánica depende del nivel de actividad física que tuvieron antes del ingreso. Doctora, compañeros, ese ha sido nuestro tema de exposición. Espero que hayan comprendido de la mejor manera.